nos hables a todos, enséñanos, danos tu palabra, exhórtanos, redargúyenos, edifícanos, corrígenos a través de ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén, Señor, y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanitos, y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6. Hechos 17, 6. Dice el verso 6, tal como está escrita la palabra de Dios. Cuando lo tenga me dice un amén fuerte, por favor. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Ahora la pregunta es: ¿qué gritaban? Y gritaban esto: estos que transforman el mundo entero también han venido acá. Vuelvo a repetir las frases del verso número 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Vamos a leer el verso 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos, dice el texto número 7, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Tomen sus asientos, si son tan amables, por favor, hermanitos. Antes de analizar el versículo que hemos compartido, vamos a analizar lo que es el trasfondo. Si no sabemos dar a conocer el contexto de este versículo, hay una regla y esa regla se respeta. Si no se observa el contexto, no vamos a entender el texto. Entonces, para poder iniciar la temática de esta madrugada, que lleva como nombre los que trastornan el mundo, ojalá que así seamos nosotros, ¿verdad? Igual que ellos, los que trastornan el mundo. Bueno, dentro del contexto se verifica, es decir, los versículos anteriores a estos, que durante el segundo viaje misionero que el apóstol San Pablo hizo con su colaborador, su ayudador Silas, porque hay que recordar que en un tiempo atrás, hermanitos amados, Pablo tenía otro colaborador. Lo tremendo es que por no incluir a alguien que durante el primer viaje de Pablo, hermanos, esta persona se miraba de que estaba decidida a hacer la obra. Pero como hay un dicho por ahí que dice que las apariencias engañan, alguien puede presentar cierta fogosidad en lo externo, pero solamente Dios sabe cómo esa persona está en su interior, en su corazón. Puede presentar una disposición o una disponibilidad en lo externo, pero quizás por dentro está apagado. Bueno, este comenzó de manera fogosa haciendo la obra y de repente en el camino se acobardó. Y hay ciertas razones de decir eso, porque de cual yo estoy hablando es Juan Marcos, según la Biblia lo presenta. Su nombre era Juan Marcos. Este personaje había sido criado por su madre. Parece ser que cuando alguien está pegado a las faldas, hay una frase que se utiliza: las naguas de su mamá, que son las faldas de su mamá. Esa persona parece ser que nunca se le quita lo niñón. En el evangelio nosotros tenemos que ser varoniles. En el evangelio uno tiene que tener hombría. En el evangelio uno, como dice Dios, se lo dijo a Josué: esfuérzate. En el evangelio tenemos que ser esforzados. En el evangelio tenemos que ser valientes, porque la Biblia dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Inclusive hay una censura contra aquel que se comporta de manera cobarde. Dice la Biblia que ningún cobarde tendrá parte en el reino de los cielos. Entonces Juan Marcos se portó de manera cobarde cuando estaba de colaborador de Pablo. Entonces, por haberse comportado de esa manera, luego que él regresa, se levanta, se restaura y quiere nuevamente integrarse a ser un seguidor de Pablo.
Pero ahí es donde acontece el desligue, el corte, como decimos nosotros. Pablo ya no quiere a Juan Marcos por haberse comportado de esa manera. Entonces hay ciertos lazos familiares que unían a Juan Marcos con otro personaje que era colaborador de Pablo, y esos lazos sanguíneos estaban estrechos con el personaje llamado Bernabé, hijo de consolación. Entonces, cuando Bernabé observa que Pablo está cortando y ya no quiere que Juan Marcos prosiga, sino que lo desliga, entonces el comportamiento de Bernabé fue este: entonces, como tú ya no quieres incluir a mi familiar, lo estoy parafraseando, entonces yo me desligo también de ti. Ahora, hay personas que se extrañan cuando hay cierto tipo de comportamiento que se da dentro de la línea del evangelio. Hay personas que no pueden concebir, muchos, claro, son débiles en la fe, débiles en su forma de pensar, débiles en su forma de actuar, que no pueden concebir que ese comportamiento se dé en el evangelio. Algunos débiles se marchan y dicen: no, es que aquí no tiene que ser así, pero se da. Porque dentro del evangelio nosotros seguimos siendo hombres, seguimos poseyendo debilidades en el evangelio. Entonces, Cristo cambió nuestras vidas, pero las imperfecciones, los rasgos de imperfección siguen estando en nosotros. Ahí el que va labrando un carácter, un perfil en nosotros, es el Señor. Porque la Biblia dice en Filipenses que el que comenzó la buena obra en nosotros habrá de perfeccionarla. Entonces, este es un trabajo de todos los días, hermanitos. Bien, dice en uno de los escritos, quien escribió fue Martin Luther King. Entonces, Martin Luther King escribe esto, dice que Dios trabaja para labrar un carácter en los días en los cuales estamos aquí en la tierra. O sea que es un trabajo de todos los días. Imagínense, la persona tiene una longevidad, una extensidad de vida de 60 años, hasta esa edad en que Dios decide llevárselo, hasta allí Dios trabaja con esa persona hasta que se lo lleva. Entonces, todos los días es de trabajar, todos los días de formar un perfil, un labrar en la conducta de esa persona. No crea que ya porque somos evangélicos, hermano, ya tenemos aureola y tenemos alitas. No, hombre, no es así, es un trabajo de todos los días. Pero este escritor dice, Martin Luther King, el doctor Luther King decía esas frases, que Dios trabaja un arduo trabajo en nosotros de todos los días. Entonces, eso que se trabaja por muchos años, en segundos Satanás, si nos descuidamos, puede derribarlo. El mucho trabajo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, hermanos, lo que estamos observando aquí es que el carácter se da, el carácter, las imperfecciones siempre se van a dar. Y hay gente que no soporta ver imperfecciones en otros y dicen: no, es que los evangélicos tienen que ser perfectos, es que el evangélico tiene que ser de esta talla, es que el evangélico tiene que comportarse así. Mas no se ve que él también tiene sus propios errores y que hay que trabajar también en él. Pero lo que muchas veces nos fijamos son en las debilidades de otros, pero no en las nuestras. Entonces, esto de las efervescencias se van a dar dentro del evangelio. Aquí se estaba dando dentro del liderazgo, hermano. Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Puedo concebir que Pablo menosprecie a mi primo, diría Bernabé, pero se dio. Es que, hermanos, en la obra del Señor no se permite flojeras. No se permite flojeras. En la obra de Dios, como le dije al principio, hace unos minutos atrás, se necesita, se requiere de gente decidida, de gente valiente, pues, de gente que no quiera dar su trabajo a medias. Dice otro expositor, Carlos Spurgeon, dice que el trabajo a medias de una persona que se dice ser seguidora de Cristo es un insulto. Es un insulto para Dios. Un insulto para Dios que alguien siga a medias a Dios cuando Cristo lo dio todo por nosotros. Y sería como escupir a la cara del que lo dio todo por nosotros al seguirle a medias. Entonces, nuestro seguir al Señor tiene que ser determinado hasta la muerte, hermano. Una determinación hasta la muerte, pues. Nada de retroceder ni para agarrar impulso. Por eso es que la Biblia dice estas expresiones: que el que retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma. Nosotros tenemos que poner nuestra mano sobre el arado y no fijarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que caminar poniendo nuestra mirada, como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Entonces, como aquel se aflojó, Pablo, claro, no iba a permitir eso. Y aflora su carácter, su celo en el ministerio. No. Y ahí es donde se desliga entonces Bernabé de Pablo. Pero como todo lo que acontece dentro de la obra del Señor, Dios lo permite. Lo que se da no es coincidencia ni accidente. ¿Por qué? Porque cuando Bernabé se desliga del apóstol San Pablo, entonces toma como colaborador a Juan Marcos, forma su parejita para hacer la obra. Entonces esto de haberse desligado Bernabé no es indicativo de que Pablo no iba a proseguir en su ministerio, él continuaría. Y ahí es donde se agrega Silas como colaborador de Pablo. Entonces tanto Pablo como Silas emprenden su segundo viaje misionero. Y en ese segundo viaje misionero que emprenden, Pablo se esforzó, tal como lo hacía siempre. Era muy característico en el apóstol San Pablo. Pablo se esforzó en seguir enseñando el evangelio donde quiera que él iba. En esas ciudades donde habían grandes centros de comercio y administrativos, es donde Pablo, en esas grandes ciudades, era donde él se dedicaba a enseñar el evangelio. Pablo, cuando entraba a una ciudad, no iba a hacer un camping, no iba, hermanos, a hacer como hace las poses de una persona que llega de un país a otro como visitante, como turista. Pablo no iba simplemente por conocer una ciudad. Por eso es que él tenía una frase que él decía: ¡ay de mí si no predico el evangelio! Había algo dentro de su ser que, hermanos, le impulsaba a hacer lo que el Señor le había encomendado que hiciese, cumplir su misión de predicar primeramente a los judíos y luego de manera sucesiva a los gentiles. Entonces, cuando él entraba a este tipo de ciudades de comercio, de administración, era donde Pablo sabía aprovechar el tiempo, sabía que si él enseñaba el evangelio de ese sitio, entonces allí en esos sitios de mucho comercio, de mucha multitud, podía diseminarse el evangelio desde esos sitios geográficos muy numerosos hacia otros lugares, hermanos, donde habían personas que no conocían del evangelio. Por eso es que Pablo no desaprovechaba, hermano, el tiempo con su compañero Silas de predicar el evangelio. Entonces así viajaba él, de Filipos a Tesalónica, la moderna, como dice un expositor, la moderna Salónica. Cuando Pablo llega a este sitio, a la moderna Salónica, es decir, a Tesalónica, por eso es que usted va a leer una epístola que Pablo escribió. Estamos leyendo Hechos ahorita. Entonces Pablo escribe a los tesalonicenses. Decir tesalonicenses es decir Salónica, Tesalónica. Cuando Pablo entra a este sitio de Tesalónica, comienza a proclamar el evangelio a los judíos y a gentiles en este sitio. Pero ¿cómo es que Pablo inicia su enseñanza al entrar así, de una vez por todas, entrar de primeras a primeras a Tesalónica? Pablo primero se dirige a una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Preguntaría alguien. Bueno, es el sitio donde los judíos se reúnen por familia para leer el libro de los profetas en ese sitio. Y se reúnen más que todo los días sábados, que se le llama el día de reposo. Entonces Pablo entra a la sinagoga, hermanos, de ahí de Tesalónica, y ahí él proclamaría el evangelio, repito lo que dije hace unos minutos atrás, a judíos como a gentiles. Él sabía que ese sitio de Tesalónica o Salónica era un sitio propicio. ¿Por qué? Porque ahí había multitudes de personas. Se ha, hermano, plasmado en las herramientas bíblicas que en Tesalónica vivían unas 200,000 personas. Imagínense, 200,000 personas. O sea, esas 200,000 personas, entre ellos habían numerosos judíos, pero también habían gentiles en ese lugar. Entonces Pablo entra a este sitio y se da cuenta que ahí hay una sinagoga. Pablo entonces, hermano, lo que hace es entrar allí
aprovechar el tiempo para predicar el evangelio. Repito, primero los judíos y luego los gentiles. Cuando él visita la sinagoga, claro, Pablo sabe, tiene conocimiento que de primeras a primeras no le van a dar chance de enseñar el evangelio en la sinagoga. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Es llegar como un visitante más, porque acuérdense que Pablo era un judío. O sea, Pablo en sí tenía dos nacionalidades. Voy a agregar la tercera, y la tercera es más trascendente. Pablo era un judío, pero también era un romano. Pero aparte de ser un judío y ser un romano, acuérdese que la mejor ciudadanía que puede tener una persona en esta tierra es tener una patria celestial allá arriba. Es ser conciudadanos del reino de los cielos. Tres ciudadanías. La más interesante, repito, la más relevante es la de arriba. Todo lo que hay en estas dos ciudadanías pasan, pero la que permanece es la de arriba. Aquella es eterna y esto es efímero. Entonces Pablo entra a la sinagoga en ese sitio y sabe que va a enseñar la palabra. Sabe que no tiene que perder el tiempo. Y cuando entra, lo que hizo fue esperar. ¿Pero por qué esperar? Porque Pablo no era arrebatado como muchos de nosotros, sino que Pablo esperó, entra y espera. ¿Pero para qué va a esperar? Para que lo inviten a predicar el evangelio en ese sitio de la sinagoga. Y entonces cuando le invitan, ya estando dentro de la sinagoga, Pablo, según la referencia, según el contexto bíblico, Pablo comienza a predicar. Dice la Biblia en el contexto que comienza a predicar 3 días de reposo. Y dice que mientras él predicaba 3 días de reposo, dice, discurrió con ellos, es decir, con los judíos que estaban dentro de la sinagoga, discurrió con ellos acerca de las escrituras. Comenzó a enseñarles la Biblia. Ahora, cuando usted escucha esa expresión que yo acabo de mencionar, 3 días de reposo, discurrió con ellos, no vaya a pensar que esos 3 días de reposo eran corridos, porque yo acabo de mencionarle, antes de ir avanzando en el contexto, en la introducción de este tema, le dije que Pablo, hermanos, había entrado a la sinagoga donde los judíos se reunían para leer una porción del libro de los profetas. Entonces, ese día se reunían el día de reposo. ¿Qué día es el día de reposo? Es el sábado. Significa que si Pablo estuvo 3 días discurriendo con ellos, significa que Pablo tomó 3 semanas consecutivas, es decir, 3 sábados consecutivos. Por eso le digo, no hay que tomar la palabra de manera literal, porque usted la va a leer en el contexto. Ahí está, versículos antes de este que hemos leído. Entonces usted va a leer que discurrió con ellos 3 sábados, 3 días de reposo continuo, es decir, 3 semanas, 3 sábados, dejando un margen de los días que vienen hasta llegar el próximo sábado. Luego se deja otro margen de los días que vienen hasta llegar el otro sábado. O sea que transcurrieron 3 semanas, 3 sábados en los que Pablo se mantuvo aquí enseñando a los judíos. Predicó 3 sábados continuos. Y hasta ahí llegó Pablo discurriendo con ellos, enseñándoles. No, hermanitos amados. Después siguió ministrando entre los gentiles, piadosos, según lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:9. Siguió enseñando la palabra. Es probable de que Pablo, dice un escritor, no se haya quedado 3 semanas ahí únicamente, sino que ha de haberse quedado un poco más de tiempo en Tesalónica para que haya tenido la capacidad de enseñar no solamente en las sinagogas por 3 semanas, por 3 sábados, sino que tuvo la capacidad de salir afuera a enseñar a los gentiles. Significa que él se quedó mucho más tiempo en este sitio. Entonces Pablo, la pregunta es, ¿qué enseñó Pablo en la sinagoga? ¿Qué les enseñó a los judíos? Bueno, les enseñó, hermanos, que Jesús es el Cristo. Es decir, que Jesús es el ungido. Pero aparte, según el contexto de enseñarles que Cristo es el ungido, Pablo les enseñó acerca de los padecimientos de Cristo. Pablo les enseñó de su muerte, o sea, doctrinas. Pablo les enseñó de su resurrección, que son doctrinas fundamentales
que la iglesia tiene que tener conocimiento de ellas. Cristo no solamente sufrió, padeció por causa de nuestros pecados. No solamente fue herido por nuestras transgresiones, como lo presenta el profeta Isaías, sino que Él murió, porque era necesario de que Él muriese para que nuestros pecados fuesen expiados. Era necesario, son enseñanzas vitales, que Él muriese. Pero también, aparte, eso enseñaba Pablo a los judíos, de que Él murió, también les enseñó que el Padre lo levantó de entre los muertos. Aleluya. Y al enseñar acerca de la resurrección, que son doctrinas fundamentales de peso, les está enseñando la esperanza para todo aquel que cree en Jesucristo. Porque todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Hombre, eso al escuchar doctrinas de ese tipo, los judíos, más que leer, más que tener una lectura del libro de los profetas, esto era algo de peso, hermanitos. Por eso es que a Pablo se le llamaba el perito arquitecto de la iglesia. Y ahí comienza a enseñar en las sinagogas, hermanos, acerca de que Jesús es el Cristo, el ungido. Y cuando da este tipo de enseñanza, óigame, hay promesa en la Biblia que cuando su palabra es dada, dice la Escritura, que no retornará vacía, sino que hará la obra por la cual es dada a conocer. No regresará vacía. ¿Qué pasa con ese tipo de mensajotes que Él dio por 3 semanas consecutivas? Es decir, por 3 sábados consecutivos. ¿Trajo resultado las enseñanzas de Pablo? ¿No fue un viaje malogrado en Tesalónica? No. Lo mismo que había sucedido en otros sitios se volvería a repetir en ese lugar. Pero ¿qué es lo que había sucedido en otras ciudades donde Pablo había entrado? Bueno, en Antioquía hubieron resultados, hubieron conversiones, hubo una buena cosecha. Pues esa buena cosecha que hubo en Antioquía se volvería a repetir aquí. ¿Por qué? Porque el respaldo para un hombre de Dios será dado, no importa donde éste predique. El respaldo lo dará el Espíritu Santo, amado hermano. Y es el que está aquí con nosotros en esta mañana. Por eso es que usted no está dormido. ¿Se repetiría entonces? ¿No sería un viaje malogrado? No. Algunos dicen, de puro gusto viniste hoy a la vigilia. No, hombre, este no es un viaje malogrado para el que vino. Este es un día de bendición. Aleluya. Este sábado, de viernes a sábado que usted quedó, esto no es de choto, como dice Will Salgado. Esto no es de gusto, porque Dios honra a los que le honran. Y de seguro hoy el motivo por el cual Dios le trajo es para bendecirlo, para llenarlo, para fortalecerlo, para alentarlo, para protegerlo, para darle su cobertura. Bienaventurados los que oyen esta palabra. Todo lo que realizamos trae resultados. Pero ¿qué pasó ahí? Después de haber estado discurriendo con ellos, enseñándoles las doctrinas fundamentales, dice la Escritura en el contexto, todavía vamos por contexto, yo creo que vamos a llegar a las 3 de la madrugada aquí. ¿Qué pasó ahí en Tesalónica? Bueno, dice que los judíos fueron convencidos. ¿Qué es eso, la expresión convencer? Acuérdense que las palabras nuestras como hombres no convencen a nadie. Pero si yo repito aquí y soy fiel a la lectura y repito esto que está aquí, esto sí convence. Cuando Pablo escribe en una de sus epístolas a Timoteo, presenta el objetivo que cumple la palabra del Señor en una persona que estudia los 66 libros que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Y menciona, hermanos, lo que trae el estudiar la Biblia. Bueno, una de las cosas que Pablo recomendó a su hijo Timoteo, le dice, estudia las Sagradas Escrituras.
Es decir, escudriña pues, escudriña las escrituras, porque estas te van a hacer sabio para salvación. Todo el que lee la Biblia tiene sabiduría, hermano. Aleluya. Que es más trascendente que la sabiduría humana. Escudriña las escrituras, porque estas te pueden hacer sabio para la salvación. Pero los objetivos por los cuales fue dada la escritura, uno es: la palabra fue dada para poder redarguir, instruir, corregir. Son los objetivos que Dios enmarca al darnos este legado. Es que este libro no está de puro gusto. Si usted la lee, la palabra lo corrige. Porque no hay cosa más grande que oír la palabra, que oír chistes. Uno puede oír ejemplos: que yo estuve aquí, que yo estuve allá en Hawái, que yo estuve chulón aquí, que a mi mamá le pasó esto, que la gallina puso 2 huevos. Cuando uno se vuelve a las escrituras y explica las escrituras, ay, cállese, suceden cosas maravillosas. Bueno, nosotros cantamos ese himno que dice: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Si suceden cosas maravillosas cuando alabamos, ¿qué no será cuando enseñamos la Biblia? Ahorita está enojado el diablo. ¿Saben ustedes por qué? Porque aquí no estamos contando filosofías de humanos. Aquí no estamos contando chistes. Aquí no estamos bromeando. Aquí no estamos jugando a hacer cultos. Aquí estamos en la realidad. Que si estamos predicando el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Entonces la palabra instruye, corrige y redarguye. ¿Pero qué es redarguir? Es convencer. Por eso, hermano, yo aconsejo a los líderes: no hablen de otra cosa en la reunión. Repitan lo que está allí, léanlo, pero estudien el contexto. Cuando ya hayan estudiado el contexto, entonces pasen a repasar lo que dice el texto y enseñen esto. No diga: hermano, aquí vengo yo, fíjense que por poco no vengo porque ya me pegaron una pedrada y toda la gente riéndose. Predica la palabra, enseña, preséntate como buen obrero aprobado, que traza bien la palabra. Aleluya. Y cuando lo haga, va a tener efectos tremendos en la célula. Porque la palabra tiene la función que el Espíritu Santo que vino el día de Pentecostés, hermano, ese Espíritu Santo no fue enviado de gusto, el Paracleto, el abogado, el consejero, sino que fue enviado como nuestro guía, como nuestro compañero. ¿Me entiende? Como el que habría de enseñarlos, como nuestro pedagogo, nuestro enseñador, nuestro maestro, porque Él os enseñará todas las cosas. Aparte de eso, el Espíritu Santo es el que redarguye, convence. Pero también la palabra tiene la misma función que el Espíritu, porque es palabra de Dios. Por eso Pablo decía que las escrituras han sido dadas para redarguir. ¿Qué es lo que Pablo enseñaba en Tesalónica? Vuelvo a preguntarles: ¿qué es lo que Pablo enseñaba en Tesalónica cuando entró? Su filosofía, su conocimiento, lo que aprendió en la Universidad de Jerusalén. Pablo enseñaba la palabra, enseñaba a Cristo. Entonces, cuando usted enseña la palabra, ella misma se encargará de convencer. Yo no necesito traer gente aquí con cuchumbos, hermanos peludos, para que el culto se llene y se vea más ameno. Voy a traer un montón de payasos. Yo no necesito payasos. Los ministerios no necesitan payasos ni títeres. Suficiente con la palabra bendita de Dios. Es eso. Lo único que convencerá al impío como al incrédulo, al hombre natural, es la palabra la que necesitamos. Por eso es que tenemos que retornar a las sagradas escrituras. Esto es lo único. Y eso fue lo que Pablo enseñó, la palabra. Y esa palabra trajo
resultados. ¿Cuáles, pastor? ¿Cuáles? Bueno, el contexto dice que Pablo convenció a los judíos con esa palabra. Y no solamente a los judíos, sino que ahí dentro habían judíos piadosos, perdón, gentiles, se les llama piadosos, gentiles. Pero ¿qué aprendieron ellos? Que Jesús es el Mesías prometido. Cuando Pablo les enseñó las doctrinas, entonces ellos se convirtieron a Jesús. Aleluya, qué bendito es el Señor, hermano. Bendito y glorioso es Él. Se convirtieron al Evangelio, sí. Allí Pablo recogió cosecha abundante en Tesalónica. Un montón de judíos y una gran multitud de gentiles. Vuelvo a repetirles, se repitió lo que sucedió en Antioquía, según Hechos capítulo 13, versículo 43. ¿Qué? Una gran cosecha. Ya vieron que Pablo no llegó a perder el tiempo. Dios tenía muchas almas en Tesalónica. Pero aquí hay un detalle a considerar también. Después de estar predicando en la sinagoga por 3 sábados de reposo consecutivos, cada sábado, hermanos amados, después de esos 3 días, Pablo continuaba su ministerio según el contexto de enseñanza en las casas. Óigame, no seamos conformistas. Solo en iglesia. Pablo comenzó a salirse de la sinagoga hacia las casas. Porque no solamente en un recinto, puede llamársele sinagoga, se puede lanzar, como dice la parábola del sembrador, la semilla. La semilla es la palabra. La tierra son los corazones. Entonces Pablo dijo, no, hombre, no solamente aquí voy a lanzar la semilla, sino que me voy a ir fuera de la sinagoga. Aquí aproveché, gané varios, gané gentiles, gané judíos, pero me voy a ir a las casas hoy. Y como vio que se habían convertido muchos judíos, entonces sale de la sinagoga a buscar los nuevos creyentes convertidos al evangelio. Y entre ellos, según el contexto, está un personaje llamado Jasón. Jasón era un judío. El nombre de Jasón en el griego de la Biblia significa Josué. Que se convirtió Jasón, que significa Josué. Sí se convirtió. ¿Cuándo busca Jasón, uno de los convertidos, uno de los convencidos en la sinagoga? Jasón lo que hace al ver a quien le ha impartido el evangelio es recibirlo amablemente, igual lo que ustedes hacen conmigo aquí, que hasta agua me traen. Y de último me están esperando para decir, pastor, le doy las gracias por la palabra. Salen empurrados del templo porque lo saco noche, o porque Dios les ha hablado fuerte en su palabra. Empurrados. ¿Saben qué es la palabra empurrado? En el griego es purro. Esa definición es mía. Empurrado, encachetado, inflado de los cachetes, en el griego. Aquí no. Cuando Jasón vio al enseñador, de quien le habló, del único que salva, lo sale a recibir. Y de buena manera le ofrece alojamiento en su casa. Y no solamente a él, sino a los que andaban con él, Silas. Pablo, vente para acá, le dijo Jasón. Y ahí se alberga en la casa de Jasón. Él le da alojamiento, ahí duermen. Y pareciera ser, como dice otros expositores, que aparte de darle alojamiento a Pablo, la casa de Jasón se iba a convertir en una iglesia. Es que Pablo no andaba desaprovechando el tiempo. Nosotros cuando visitamos a alguien y salimos del templo solo para ir a tomar café con quesadilla. Mire qué aprovechamiento. Se llena la barriga de tanto café. En lugar de hacer algo, voy a ir a visitar a los hermanos a ver si consigo una célula. No, esas no son nuestras metas, esa no es nuestra visión, sino que
Allá vamos donde la hermana, hermana, yo le he visto en una iglesia a usted. Y comenzamos a chambrear. Mire qué aprovechamiento. Y comenzamos. En lugar de decirle, hermanita, si usted está yendo a nuestra iglesia, ¿no le agradaría darme su casa para predicar la palabra? Porque eso fue lo que Pablo hizo con Jasón en el contexto. Y Jasón, aquí viene otra, como había nacido de nuevo, se dispuso. ¿Qué nos indica eso? ¿Ah? Que hay muchos que están en la iglesia que no han nacido de nuevo porque ni disponibilidad tienen. Hermano, me da su casa. Yo. Mira el gargo. Si usted, hermanito. No. Yo darle mi casa. No, hombre, muchos ladrones. Y él es uno. Si por gracia hemos sido salvos nosotros, man. No porque éramos picarazos. Levanten la mano los picarazos que han sido salvos. Ah, no hay nadie aquí, nadie. Chulada, son ustedes. Levanten la mano los que hemos sido salvos por gracia aquí, pues. Digan gloria a Dios, pues. No, ya no. Usted dice, no, yo no era nada. No, si yo lo conocía, usted era asaltante del Colón. Por la cara que le veo, usted fue el que me asaltó un día en el bus. Esa cara que tiene, Dios lo cambió, pero la cara de Malacate le ha quedado así. La cara rajada, le decía. Entonces, cuando alguien nace de nuevo y ha sido convencido por la palabra, sus actitudes son diferentes. Hay disposición, hermano. Hermano quiere ser líder. Ahí viene otra vez el yo. Hermana quiere ser. No, yo no soy capaz. Pero para chambrear son buenas. Pero para predicar no quieren nada. Ahí es donde yo cuestiono. Una persona que ha nacido de nuevo es agradecida. Es agradecido con el Señor. No, con mucho gusto, hermanito. Mire, no tengo sillones, pero ahí tengo, hermano, unos banquitos que se llaman ladrillos de barro. Recuerdo la primera célula que yo abrí. El anfitrión me dijo, no hay bancas, no hay problema, le dije yo. Y aquí nadie hay quien haga limpieza. No hay problema, yo la hago. Y me fui con una escobita, con dos hermanitos que me ayudaban. Limpiamos todo, un montón de pulgas, porque los chuchos tenía. Entonces, un montón de pulgas. Y fuimos a comprar unos periódicos por ahí, forramos los ladrillos, le pusimos una parva de 4 o 5 ladrillos, que él tenía guardados como 175 ladrillos, los fuimos a traer. Esos eran los asientos. Y allí comenzamos a enseñar en la primera célula que yo tuve. Y lo tremendo es que solo 2 me llegaron, pero como tenía 7 chuchos, ahí los incluimos. 3 amigos y 7 chuchos, 10. Y después la reunión prosperó. Pero hay quienes no quieren hacer nada. No hay agradecimiento de parte del Señor. Jasón, por haber sido cambiado, le dijo, Pablo, aquí está. Tú no vas a pagar hotel, tú no vas a estarte por allá. Mi casa será tu casa. Aleluya. Y allí se convirtió en una iglesia donde Pablo seguiría enseñando a los gentiles. ¿Está entendiendo el contexto? ¿Y cuándo vamos a llegar al texto? A las 2. Entonces, ¿qué pasó? Hombre, aquí viene este dato importante. Como Jasón y muchos judíos se habían convertido a Cristo, y gentiles también, aquel lugar donde Pablo había estado, donde habían muchos judíos que eran la sinagoga, muchos de esos judíos eran de carácter recalcitrante y odiosos. Cuando vieron que estos fueron jalados por el evangelio, ¿cómo creen que se sintieron? Cuando estos conocieron a Cristo y dejaron ese sitio para venirse con Pablo, ¿cómo creen que se sintieron? Con odio, se sintieron mal, porque vieron que Pablo estaba quitándoles a estos piadosos, es decir, a los gentiles, de los cultos de adoración de la sinagoga. Y vienen estos tipos, acumularon un celo odioso con muchos. Yo tengo celo por el evangelio, y ni perdonan al que los ofende. Ese no es celo. Celo es que usted sea humilde. Celo es que usted ame a Dios sobre todas las cosas. Así como Cristo sintió un celo por ver su casa convertida en cueva de ladrones. Entonces estos tipos
Su celo lo demuestran odiando a Pablo y a Silas y a los que se habían convertido. Esos tipos estaban furiosos. Y una persona de este tipo es peligrosa, hermano. Es muy peligrosa. Porque no se puede ver cuál será su forma de actuar con ese su celo, con ese su odio, con ese su resentimiento que tienen. Puede ser que maten, puede ser que inventen. ¿Qué es lo que hacen estos tipos de tan furiosos que estaban? Pues vean esto. Estos van a recurrir a las calumnias, al abuso verbal. Pero ¿qué es lo que hacen aparte de eso? Bueno, como ahí quedaba el mercado cerquita, en Tesalónica, vienen los judíos, estos odiosos, y se van al mercado, donde se acostumbraba reunirse con algunos malos elementos, con tipos malos en el mercado. Entonces, cuando se reúnen con los tipos malos, sabemos que un tipo malo, por una paga pequeña o grande, modesta, un tipo malo está dispuesto a moverse por lo poco que le den o por lo mucho. Y a recibir la paga, la remuneración, tiene la buena disposición de deshacerse de cualquier cosa o persona que se les indique que tienen que hacer con ellos por una remuneración, por una paga. ¿Y qué pasó? Los contratan, reciben la remuneración, pero aparte de eso, dice el contexto, reciben instrucciones. ¿Qué es lo que ellos como cometido habrían de realizar? ¿Y cuáles son las instrucciones? Bueno, comienzan a instruirles estos judíos perversos, malos, odiosos en contra de Pablo y Silas, y comienzan a decirles: miren, ustedes van a formar una chusma y van a comenzar una revuelta. Esas son las indicaciones. ¿Cómo hacer una chusma y una revuelta? Es decir, van a hacer una multitud. Y estas son las palabras que ustedes tienen que decir, es decir, como difamación en contra de Pablo. Pero ¿cuáles son esas palabras? Y se las dan a conocer. Pero ¿cuáles son esas? Que estos dos personajes que entraron hace unos días a nuestra ciudad son agitadores, son peligrosos, agitadores, ¿sí? Y peligrosos. Entonces vienen estos judíos, cuando reciben las instrucciones, se van, hermano, y llevan a chusma. ¡Ay, véngase! Véngase, júntese con nosotros! Vamos a ir a hacer esta bulla por allá. Y agarran un montón de personas. ¿Pero a qué van? El objetivo era capturar a Pablo y a Silas y acusarlos de dos tipos de difamaciones que ellos llevan al capturarlos. Al capturarlos, ellos serían llevados a la asamblea del pueblo, es decir, de Tesalónica. Y allá van, hermanitos, allá van. Y cuando van llegando ya a la casa, no van a la sinagoga, van a la casa a donde Pablo lo habían alojado, que es la casa de ¿quién? De Jasón, que su nombre en el griego es Josué. Y ahí va la chusma. Y no sé quién le avisó a Pablo, según el contexto, pero alguien le dio aviso. Pablo, Silas, ahorita, hermanos, ahí vienen a traerlos a ustedes. Y los escondieron, que ni se sabe dónde los escondieron a ambos, pero los apercibieron, que venían para capturarlos. Entonces, ¿qué pasó cuando la chusma llega? Dice el verso 6, ahora sí, leamos el texto y le vamos a hallar comprensibilidad. ¿Cuál capítulo leíamos? ¿Cuál capítulo leíamos? ¿Ah? Hechos 17, versículo 6. No vaya a irse para otro libro. Lee el versículo 6. Allá venía la chusma, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Se llevaron una sorpresa. Y dice el verso 6. Pero no hallándolos. ¿Qué dice que no hallaron? ¿A quién no hallaron? A Pablo y a Silas, porque los mismos hermanos los protegieron. ¿Verdad que es bonito ver el contexto para luego entender el texto? Porque si de entrada uno dice, y no los hallaron, usted no le va a hallar a quien no hallaron. Usted ni usted se va a hallar. Va a andar perdido. Entonces, ahí va el montón de chusma.
que vamos a agarrar a Pablo, que vamos a agarrar a Silas. Y como usted sabe que la chusma se bulla, pipiripau, hurra. Y los mismos desgraciados se dan motivación para hacer el mal. Así son los hombres malos. Lo vamos a agarrar aquí, lo vamos a arrastrar, a Pablo lo va a hacer aquí. Ahí iban los tipos como que si fueran criminales. Si con el árbol verde hicieron todas aquellas cosas, que es Cristo, ¿qué no harán con las ramonas secas que somos nosotros? Sufrimiento. Esto a Pablo ya se le había profetizado, hermano. A Ananías se le había dicho lo que Pablo iba a padecer por causa del evangelio. Y aquí está. Entonces llegan a la casa de Jasón, sabían que ahí era el cuartel general donde Pablo enseñaba y donde habían muchos convertidos. Es que el diablo se desagrada cuando las cosas están yendo bien, y él habrá de presentar oposición. Y eso es lo que vemos aquí. Nunca nos quejemos ni retrocedamos cuando el diablo arremeta. Si el diablo arremete, démonos cuenta, aplicando sabiduría a nosotros mismos, que algo estamos haciendo. Cuando el diablo no arremete y la gente comienza a aplaudirle a usted, algo está mal. Por algo el diablo está contento y no se mueve. Pero cuando arremeta y comienzan a insultarlo en la colonia que no podemos concebir, que ustedes anden aquí, váyanse por allá, es el diablo. Porque Satanás es el que se opone para que el evangelio sea predicado y las almas se conviertan. Hay obstrucción, pero repito, no retrocedamos, sigamos para adelante. Y aquí escondieron a Pablo y llegan a la casa, completo el texto, pero no hallándolos, entonces ¿contra quién la agarraron? Pobrecito Jasón, hermano. No estaba ahí, pues lo habían escondido Pablo y Silas. Dice que arremetieron contra Jasón. Trajeron a Jasón a algunos, y a algunos, dice, no solamente a él, hermanos, ante las autoridades de la ciudad. Los agarraron, ya imagino cómo los llevaban al pobre Jasón. Para que te hayas convertido en el evangelio, como le llamamos a Pablo, tú eres el que le esconde. A él lo llevaban. Imagínense que lo llevaran a usted así. Es capaz que es evangélico. Con solo que lo miren mal. Es que el hermano pastor no me besó. Es que el hermano no me dio la mano, me miró mal. Actuamos como niños rebeldes, niños chiquitos, malcriados. Es que la hermana dijo esto de mí. Mire lo que nos corre el evangelio. Esto era sufrir por causa del evangelio. A usted nunca le ha pasado eso. A usted únicamente, no voy a su celo y no voy. ¡Pum! Le tiran la puerta. Y dice llorar, ay, me tiraron la puerta. Ya no vuelvo a andar invitando aquí. Eso nos corre. El que es agradecido con Dios y es un cristiano fiel, no se corre por nada. Aunque vengan vientos, mantengámonos en la fe. Busquemos a Dios de rodillas. Resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Ahí iba el pobre Jasón, pero era bienaventurado. Cuando somos vituperados y sufrimos por causa del evangelio, somos bienaventurados. Está bien aquel que es empujado y llevado ante las autoridades porque la debe. El que la debe la paga. Pero este era por causa del evangelio. A los demás hermanos tiernos del evangelio, a los llevaban, pasen, pasen. Como la gente enojada se actúa, ¿verdad? Su comportamiento impulsivo los hace actuar de esa manera. Dice que lo llevaban delante de la autoridad. Y lo tremendo es que allí agregaban las palabras que dijeron que ellos dijeran de acusación en contra de Pablo, que está en el verso 6 y en el verso 7. Son los dos cargos que ellos presentan en contra de Silas y en contra de Pablo. El primero es el que más voy a enfatizar y en donde voy a aplicar la disertación de esta mañana.
Veamos lo que decían, el primer cargo que presentaban cuando llevaron a Jasón. Esto no era contra Jasón ni contra los hermanos recién convertidos. Esto se aplica a Pablo y a Silas. ¿Qué dice el verso 6? Completémoslo. ¿Qué gritaban ellos? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Puede repetirme esa frase usted, hermanito? ¿Pueden repetirme esas frases que acabo de leer en el verso 6? 1, 2, 3. Miren, hermano, ya ve. Dormido está. Vamos a ver aquí. Repítanme esa frase del verso 6, las últimas. 1, 2, 3. 5 están despiertos, los demás están dormidos. Algunos, allá estoy viendo una hermana. Estos que trastornan. Vamos a decirlo, 1, 2, 3, todos juntos. 1, 2, 3. Han venido también acá. Eso, repito, no era contra Jasón. Esos eran las acusaciones en contra de Pablo y de Silas. Esa era la primera. Estos que trastornan al mundo entero han venido también acá. ¿Por qué digo que era contra Pablo y contra Silas? Porque Jasón era el dueño de la casa y él había recibido a Pablo, lo había hospedado allí. No era ni contra los otros cristianos, pero ellos estaban pagando en lugar de Pablo del odio desmedido que esos tipos judíos religiosos tenían en contra de Pablo. Y allí lo llevaban hasta la asamblea pública. O sea que esa muchedumbre estaba enardecida, que levantan el primer cargo. Vuelvo a repetir, estas palabras, para que no se le olvide, se aplican antes que nada ni a Jasón ni a la multitud de creyentes, sino a Pablo y a Silas. ¿Por qué se aplican a ellos? Porque le dije, repita esto, estos hermanitos de por acá dormiditos, repita los que están roncando aquí. Y los desperté porque leyeron algo. Algunos así estaban, estos que cuando uno está dormido hasta jirgón, en lengua está hablando. Era contra Pablo y contra Silas esos cargos. Era una acusación que ellos estaban presentando en contra de Pablo y de Silas. Estos que trastornan al mundo, alborotan al mundo. ¿Sería cierto eso? Pero termino la otra acusación que presentan en el siguiente versículo, que es el 7. Es la segunda acusación, el segundo cargo. Y dice así: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen, oiga la acusación, los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y esto ya es más fuerte, hermano, porque es como que estuviesen diciendo, contradicen la ley que el gobierno romano ha puesto. Porque acuérdese que ser cristiano en esta época era ser perseguido. Contradecir las leyes romanas era morir, porque el único curios que se declaraba en esa época era un hombre. Y ese curios, César, se había endiosado. Increíble, ¿verdad? Fuera de César, claro, ellos tenían muy asentada la cultura helénica. La cultura helénica, ellos adoraban muchos dioses, eran paganos. Eso, la cultura en su época de oro, en su apogeo, la absorbían las demás naciones como Roma. Tenían muchos dioses, pero entre ellos estaba César, el dios humano. Y contradecir las leyes romanas era un delito que muchas veces era penado con una pena de muerte. La acusación era fuerte. La primera también. Increíble. ¿Sería cierto la primera? Estamos dormidos. ¿Sería lógica la primera acusación que presenta? ¿Sería cierto eso? Que estos son los que trastornan el mundo entero, como con temor, y también han venido acá. ¿Sería cierto eso?
Hombre, cuando uno estudia esto en el diccionario, ya sea bíblico, la lengua española, un diccionario teológico, primero uno hay que buscar la palabra. ¿Qué significa? Estos son los que trastornan. ¿Qué es trastornar? ¿Qué están diciendo acerca de esta acusación? ¿Qué es trastornar? Bueno, yo encontré esto: alterar el orden, intranquilizar, inquietar, alterar el estado mental de una persona. Wow, yo me di cuenta de eso. Estos son los que trastornan, los que alborotan el mundo. En verdad esto era cierto, hermano, porque ese es lo que hace el evangelio. Ese es lo que hace el evangelio: alborota, penetra, altera la sociedad en todas partes del mundo. O sea que donde el evangelio es predicado, se arma una revolución. Y lo tremendo es que cabal la acusación les quedó. Estos son los que trastornan el mundo. Y ahora han venido acá. Estos son los que alteran el orden. Estos son los que intranquilizan. Estos son los que inquietan. Estos son los que alteran el estado mental de una persona. Y es cierto, porque de loco lo hace cuerdo. ¿Quiénes éramos nosotros? Locos éramos. Locos éramos. Ahí andábamos vestidos de Michael Jackson. Thriller, thriller. Mire qué mente. Echarse 3 puros de marihuana para andar en las nubes. Tomarse una cerveza para disipar sus problemas y una pachona. ¿Cree que estábamos cuerdos? Éramos locos. Poner música en inglés que ni entendíamos. Púyame el ombligo, púyame el ombligo. Y eso lo andaba cantando usted con su Wellman aquí, todo loco. Jálame la nariz, jálame la nariz. Que me corto el pelo, que me corto el pelo. Chacapum, chacapum. Mire qué cuerdo, locos éramos. Pues de locos el evangelio hizo algo en nosotros, mano. El evangelio cambió esa locura, porque ahora tenemos la mente de Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. O sea que Él revoluciona. Nos cambió de pensar, porque pensamos diferente. Hermanos, yo les pregunto, ¿para dónde van ustedes? Para San Vicente, decíamos antes. ¿Y por qué pues? Porque donde va toda la gente, todos locos. Pero si ahora le pregunto en su sobriedad, hermano, ¿para dónde vamos en un futuro cuando ya no estemos aquí? Vamos a ver aquí los que roncan, perdón, los que están despiertos. ¿Para dónde vamos, hermano, en un futuro? Aquí. Ay, Dios mío. Eso es lo que yo quería oír de una sola vez. Y antes, ¿para dónde iba? Para San Vicente. A San Vicente a mover el cuchumbo iban, donde va toda la gente, donde le apuntaba la nariz. Pero ahora entendemos, como nos cambió la mente el Señor, que el morir en Cristo es ganancia. Que si nos vamos antes, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el espíritu. Pero si no nos vamos antes, viene un trompetazo desde el cielo. Aleluya. El novio dirá: sube, 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 sube. Oh, gloria a Dios. Cambió nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Porque antes decíamos que éramos la mamá de Tarzán, pero Nachita llegábamos. Nachita. Hoy somos reyes y sacerdotes. Si hoy te preguntan: ¿quién eres tú? Dímelo. Soy, por la gracia de Dios, un hijo de Dios. ¿Tienes identidad y convicciones? Sí, y aquí no me muevo. Nadie me saca del evangelio. Convicciones. Entonces, altera el evangelio,
cambie el evangelio, trastorne el evangelio. Sí, pero quienes lo predican, estos son los que trastornan el mundo entero y han venido acá. O sea que les tenían miedo, hermano. Estos son los que alborotan. Les tenían miedo porque eran hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Eran hombres que no perdían el tiempo, sino que presentaban el evangelio, que transformaba, cambiaba la vida de los hombres. Y les tenían miedo, como recordando, porque ya tenían ese precedente de lo que había sucedido en otras ciudades. Aquí vienen, ahí vienen. Y esas eran las acusaciones, los que trastornan. Ay, Dios quiera que se diga eso de nosotros en estos últimos días. Pero ¿sabe cómo trastornamos muchas veces nosotros al mundo? Con nuestros chambres, con nuestros malos testimonios. La diaconisa le quitó el marido al diácono. ¿Y por qué la gente no quiere ni ir a la iglesia? ¿Quién? La diaconisa le robó el marido a la otra. Y eso trastorna. Ay, y la gente más bulla se pisotean el evangelio. Y ya vieron, y son cristianos, y andan de ahí, adúlteros. Y otros que trastornan al mundo, siguiendo su mismo pecado de robo. Y muchos los llevan a traer a la iglesia con esposas. ¿Y por qué? Pues si es el hermano mayor, es el hermano que más diezmaba. Sí, pero aquí era una cosa, pero afuera estafaba. Mire con qué trastornan las personas hoy en día, la iglesia de hoy en día, con sus malos testimonios. Por eso es que en lugar de la gente alertarse y sentir miedo cuando llegamos, nos reciben con los brazos. Allá viene la hermana Chambró, perdón, el hermano Picarazo, hermano Picarazo, quiere un café, hermano. Sí, hermano, dos hermanos. Y su hija no está, hermana, su hija no está. No, la Chela no está, la Chela, ya va a venir la Chela. Y que quiere platicar con ella. No, solamente quería verla, nada más, que la Chela es bien bonita, hermano. Con eso asustamos a la gente con nuestro mal testimonio. Con los malos testimonios, malos precedentes, ahuyentamos y alertamos a la gente y confundimos a la gente. Hoy tenemos que retornar a estos tiempos que la gente comienza a decir: allá vienen los que trastornan el mundo entero. Que comiencen a sentir miedo en cada colonia, porque saben que lo que vamos a presentar revoluciona el corazón y la mente de los hombres. Es que no hay cosa más grande que la palabra del Señor cambie la vida de un hombre. Allá vienen los que cambian los borrachos, allá vienen los que cambian los pandilleros. No nosotros, sino la palabra bendita de Dios. Es este mensaje. Los que trastornan el mundo entero. Temor había, porque eran hombres usados por Dios. Pues ¿dónde está? Dicen esos hombres de Dios. Aquí están. Los que pasa es que han perdido el hilo, han perdido el paso, hay lentitud. Hoy nosotros nos corremos en lugar de ahuyentar a la gente. Por eso es que el evangelio tiene que ser un evangelio agresivo. Y no le temamos a nada. Que sucedan hechos como estos, como los que acontecieron en Antioquía, en Tesalónica, donde eran buscados por trastornar, por cambiar, por revolucionar los pensamientos de los hombres. No hagamos alborotos. El hermano que de repente le invitaron a un baby shower, un cumpleaños, porque va a tener la señora, la hermanita va a tener un niño, y por allá como que la hermanita estaba más apartada del Señor, estaba más endiablada que a ver qué, que ahí hay música, comienza a ver y el hermanito viajando allá, el diácono viajando el líder, que a quien agarra, vamos esta hermanita diaconisa, y se le olvida que es cristiano, alborota, veis el diácono y qué pues, y comienza a hacer el paso del mono, y todos le aplauden, que viva, que viva, que viva el hermano. Trastornó todo, fue tinieblas en lugar de ser luz. Con el mensaje del evangelio trastornemos este mundo. Usted y yo hemos sido enviados como la sal de esta tierra. Usted y yo hemos sido colocados como luz en medio de las tinieblas. Usted y yo tenemos un mensaje de reconciliación, el cual se nos ha delegado que llevemos. Usted y yo no somos cualquier cosa. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos el mensaje que puede atemorizar al mismo diablo y también revolucionar el corazón de la gente.
¿Cuántos de ustedes quieren llevar este mensaje que está todavía vigente? 2021 años han pasado y algunos siguen diciendo: ¿dónde está la iglesia primitiva? ¿Dónde está? ¿Dónde está la iglesia? Aquí está todavía. Porque si no ha venido el novio a traerla, aquí está todavía. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está dentro de la iglesia y sobre la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia está dormida, se ha amedrentado ante el ataque del coronavirus. Muchos sienten bonito que haya coronavirus. Así no vamos todos los días a la iglesia, así no vamos todos los días, así no diezmamos, así no ofrendamos, y están dormidos. Y la iglesia sigue funcionando, porque lo único que se cerró son locales, pero la iglesia seguía funcionando. Y a algunos se les olvidó ser iglesia, y algunos, como ya no regresaron porque cometieron hechos escandalosos, en medio de la pandemia dejaron a su mujer y se consiguieron la vecina. En medio de la pandemia se volvieron marihuaneros. En medio de la pandemia se volvieron bolos. En medio de la pandemia les dieron un tranquilizante para ya no volver y volver a renovar sus fuerzas al asistir a un culto como estos. Pero la iglesia tiene que despertar. El diablo la ha adormecido, haciéndola ver que es una iglesia, es una novia común y corriente, que se ha ensuciado, que ya no tiene valor, que ya no se levanta. Pero una cosa le voy a decir: de esta nos levantamos. De esta nos levantamos. ¿Por qué tan atrevidamente dice eso? Porque poderoso es el que sostiene la iglesia. ¿Y quién es el que sostiene la iglesia? El Espíritu Santo. Aquí está Él en esta noche. Usted se despierta, que se despierta. Usted se levanta, que se levanta. En el nombre de Jesús se levanta y recobra fuerzas para seguir en la faena en la cual Dios nos ha colocado, de enseñar, de predicar el evangelio hasta que Cristo venga. No perdamos el tiempo de aquí en adelante en chambres, sino que prediquemos, abramos campo, demos nuestras casas. El que no ha dado su casa, el que no es líder, tome el seminario, prepárese y comience ya a enseñar lo que antes hacía, lo que antes había perdido, ahora recupérelo. Y que se diga en las diferentes colonias, en Santana Norte, que se diga aquí, Pampe, por el río Pampe: allá vienen las chambas, perdón, allá vienen los hermanos que trastornan. Que haya temor en la gente, que teman no a usted sino a la palabra, porque es la que ocasiona cambios en el corazón del hombre. ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a levantarse en esta mañana? Pónganse de pie los que están dormidos y quédense sentados los que están despiertos. Qué extraño eso, pastor. Lo dijo al revés. No lo dije al revés. Pónganse de pie todos y levanten sus manos hacia el cielo. Ahora, si usted está dormido, yo lo voy a ir a traer a su silla si usted no se levanta. Y no estoy bromeando. No estoy bromeando, porque yo no bromeo aquí. Si usted no se pone de pie, yo lo voy a traer a la silla y le voy a preguntar por qué no se pone de pie. Ajá, ya todos se pusieron de pie, ¿ve? Hasta los que estaban roncando se pusieron de pie. A mí no me tema, témale a Dios sobre todas las cosas. Levante sus manos hacia arriba. Levante sus manos. Vamos a hacer un compromiso con Dios en esta mañana. Y ese compromiso es de cuidarnos, para que al llevar el mensaje la gente vuelva a repetir esas palabras del capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 6. Y no importa las acusaciones que el diablo levante, pero vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Levante sus manos. Suban los músicos, por favor, hermanitos. Yo creo que ellos están despiertos también. Levanten sus manos. Vamos a decirle hoy al Señor: hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Vamos a cantarla. Vamos a cantarla. Deme la introducción de la música. Deme la introducción y luego yo canto. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que
agradar. Repítalo conmigo. Hacemos hoy ante tu altar, dígalo, un compromiso de vivir en santidad, con manos limpias, corazón puro para ti. Suenen bien eso, hermano. Cuidaré mis ojos. ¿Qué pasó? Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. ¿De qué? De todo lo malo, de todo lo malo. Diga el coro. No te quiero fallar jamás. Vamos a repetirlo. Cuidaré mis ojos. Vamos, levante sus manos pues. Cuidaré mis manos. Cuidaré, repítalo. Cuidaré mi corazón. ¿De qué? de todo lo malo. Hagamos pacto hoy con Dios. De todo lo malo. ¿Cuál es el compromiso? No te quiero fallar. La última vez, cuidaré mis ojos. Aleluya, ayúdanos, Señor. Cuidaré Mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo. Cuidaré mi corazón De todo lo malo. de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar. Vamos a orar en esta mañana. Yo quiero hacer dos invitaciones. Le dije que usted no iba a salir de este sitio lo mismo como entró. Sé que hay sueño y eso es normal. Eso es normal, máximo a esta hora. Si hubiera entre ustedes alguien que le ha fallado a Dios, en lugar de alborotar con el evangelio a los que no conocen de Cristo, alborota con su mal testimonio. Si hay alguien que necesita entregarle su vida a Cristo por primera vez o reconciliarse con Dios, venga aquí al frente. Vamos a hacer una oración especial por usted. Si hubiera alguna persona que necesite reconciliarse con Dios, salga de su asiento. Voy a hacer una oración especial por usted. Vuélvase al evangelio. Comience a dar testimonio. Sea sal de la tierra, sea luz. Porque Cristo dijo que éramos luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Él dijo: yo soy la luz. ¿Habrá alguna persona que necesite reconciliarse en esta mañana? Salga de su asiento. Voy a hacer una oración especial por usted. Siéntense los que son cristianos y manténganse de pie los que son amigos. Los que son amigos, manténganse de pie. Quiero dar la bienvenida a los amigos. Manténganse de pie. Manténganse de pie. Denme una señal que ustedes son amigos. Venga aquí al frente. Reciba a Jesús como su Señor. Allá viene un caballero. Dios le bendiga, hermano. Un diácono, corra. Yo no sé si están dormidos los hermanitos. ¿Quieres tú rendirle tu vida a Cristo? Si hoy murieras, ¿qué pasaría si hoy te vas en la madrugada sin Cristo?
Tú has sido cristiana y estás caída del evangelio. Dios te llama como el caballero que está al frente. Dos cosas pueden pasar: Dios te da más longevidad, te permite más extensidad de vida para que te rindas un día de estos, o acorta nuestra vida. Pero tiene chance, porque yo me he bajado del púlpito, no ha sido de gusto, es porque Dios te llama. Ven a Cristo, dame tu mano. ¿Tú quieres recibir a Jesús? Pregunto, ayúdenme los pastores y el diaconado de nuestra iglesia, los que estén despiertos todavía. ¿Tienes a Cristo en tu corazón, Señor? ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador? ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Ponte de pie. Vamos a hacer una oración. Una diaconisa, corre rápido. Eres bienaventurada porque has estado escuchando el mensaje de la palabra. No hay diaconisas. ¿Quieres tú recibir a Cristo en tu corazón? Corran, hermanitos. Hagan como que si esta fuera la última vigilia del año. Ustedes ya son cristianos, no tengo nada que hacer aquí. Por ahí hay amigos. Estamos sorprendidos por lo que aquí está sucediendo. Yo entiendo. Ya está Jesús aquí. Me alegra mucho. Ahí hay más almas. Tienes a Cristo. Bendiciones. Ministren, hermanos. Ahí hay almas. Invitemos. Ganemos almas para Cristo. Hoy es una grande oportunidad la que tenemos. Está Jesús aquí. ¿Quieres recibirlo hoy como tu Señor? Ahí están las personas que Dios trajo hoy. Eso es lo que el Evangelio hace. Estos son los que trastornan al mundo entero. Y están aquí. Ahí vienen los evangélicos. Sí, y lo vamos a seguir haciendo. Haga lo que repita la oración del penitente. Va a abrir sus labios, hermano Carlos. Va a repetir la oración del hermano diácono. Haga que la haga, hermano. Que le oiga a él. La oración del penitente. ¿Habrá alguien más todavía? ¿Habrá alguna otra persona más todavía? Vamos a hacer la oración ya. ¿Habrá alguien más? Ven. Haz las paces con el Señor. Levanta. Dios ha dado una oportunidad. Muchos tenemos fallos, pero Dios es bueno. Él está dispuesto a perdonar. No importa cuán bajo nosotros hayamos caído. Jesús tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Digo estas palabras: nadie es merecedor de nada, ni yo, pero es su gracia. ¿Quieres reconciliar? Ok. Ahí hay más almas todavía. Quiero ser. La última vez, yo me rindo a Él. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, hermano Carlos. Gracias a Dios. Quiero serle fiel. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por las almas que hoy han venido rendidas a tus pies.
usted no pasó porque no es el momento. Yo no la voy a agarrar menospreciándola a usted, excluyéndolo, pues. Aquí nos incluimos todos. Dios tiene un tiempo. Así como usted le dijo no al Señor.